Bienvenidos una semana más al podcast o videocast de Fincus, Café con Fincus. Hoy tenemos un formato nuevo. Vamos a hablar de el archiconocido y ya popular tema del metaverso, mundo cripto, blockchain, con dos expertos en el sector. Uno de ellos es Arturo Castelló, fundador y CEO de Encom, que ahora luego nos contará qué es lo que hace esta empresa. Y luego estamos con Bernardo Bonet, que es abogado en Bonet y Rubio, abogados y asesores tributarios. Y les cedo un poco la palabra a ellos para que se presenten y nos cuenten cuál es su experiencia en el sector. Arranco yo si queréis. Buenas tardes. Víctor, lo primero, gracias por la oportunidad de contar aquí lo poco que sabemos de cualquier cosa. Y nada, me presento. Yo, como has dicho, soy fundador de Encom, Encom es una compañía que tiene ya 10 años, que estamos especializados en eSports. eSports son competiciones de videojuegos de manera organizada. Hacemos eventos presenciales, hacemos eventos online y cuando has dicho que somos especialistas en metaverso, hasta cierto punto es verdad, porque muchos opinamos y muchos opinan que el metaverso realmente ha nacido en el mundo del gaming, ¿no? El mundo del gaming es un mundo que desde hace muchos años ya es virtual y de hecho los primeros ejemplos de metaverso que le discutiremos han nacido o dentro o alrededor de la industria del videojuego. Bernardo. Pues igualmente, Víctor, en primer lugar, como decía Arturo, agradecerte la confianza, ¿no? en invitarnos a compartir este rato. Y un placer compartir contigo y con Arturo pues este rato de charla sobre metaverso, web 3.0 y sobre todo esa aplicación práctica que a día de hoy podemos hacer en el sector en el que tú te mueves. Y mi relación con el metaverso, pues bueno, yo siempre me defino como abogado inquieto, ¿no? Soy de esos abogados que piensan que es fundamental que un abogado conozca las nuevas realidades sociales, económicas y las nuevas tecnologías con las cuales están trabajando sus clientes, ¿no? Porque de mala forma podemos asesorar si no sabemos realmente con lo que están trabajando nuestros clientes en el día a día o con lo que les viene, ¿no? Y yo creo que qué mejor forma que hacerlo. Y yo creo que también un poco la intención de este podcast es precisamente ver esas nuevas realidades, ¿no? Y como te digo, mi relación con el metaverso pues tiene su inicio a través del gaming y ahí es donde conozco yo a Arturo Castelló, que yo creo que durante esta sesión vamos a hablar mucho de esports y mucho de gaming porque es la entrada natural al mundo del metaverso. Por otra parte, como usuario y como inquieto, como te decía, pues desde hace ya un tiempo pues me vengo interesando por el mundo cripto y por las derivadas, ¿no? Como pueda ser esa web 3.0 o ese metaverso. Y por último, sí que es verdad que en los últimos meses pues hay muchas empresas o muchos emprendedores que ya nos están preguntando cómo entrar en el metaverso o si tiene sentido entrar en el metaverso, ¿no? Y yo creo que es una cosa que también vamos a tratar en la charla de hoy. Muy bien, pues después de esta introducción, el objetivo, esto es un podcast dirigido principalmente a administradores de fincas, como bien sabéis, comunidades de propietarios. Entonces, en los últimos meses, en el último año, sobre todo, ha habido mucho ruido acerca de esto va a cambiar, viene otra revolución, el metaverso va a cambiar nuestras profesiones y todo esto que ha traído consigo Zuckerberg y Facebook, ¿no? Entonces, la idea y el objetivo era un poco aterrizar todo esto y ver si realmente esto va a tener tanta repercusión o no en el sector. Y como muy bien habéis dicho, sí que es cierto que el sector más experimentado, y es una de las razones por las cuales muy en concreto está Arturo aquí, es el sector de los eSports, del juego y tal, que ahí realmente es donde el metaverso se ha fraguado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es obligada y es ¿con qué problemas, con qué retos y cuáles son los frenos que os habéis encontrado en este sector en concreto? Que han dificultado o bueno, han marcado un poco lo que es el metaverso y cómo ha crecido. Y que entiendo que el resto de sectores nos vamos a encontrar también con ellos. Me parece muy buena manera de empezar el debate, ¿no? Yo creo que del videojuego, la industria del videojuego, como tú bien dices, es muy vanguardista, ¿no? Al final hay una confluencia de tecnología, de una habilidad o un entretenimiento que ha existido durante toda la vida y luego un consumidor muy joven. Y eso hace que
desde hace ya más de 30 años el videojuego sea una de las industrias más innovadoras. Entonces, más que problemas, lo que estamos generando en la industria del videojuego es oportunidades y innovaciones, ¿no? Y voy a hacer un paralelismo que siempre me gusta hacer, que es con las redes sociales, ¿no? La anterior revolución, que fue la web.2, convirtió a la Internet en algo mucho más social. En aquella época, los jugadores de videojuegos ya tenían redes sociales. Había una cosa que se llamaba IRC, que como los tres somos bastante viejos, seguro que nos acordamos, ¿no? Algo. Y todos los jugadores de videojuegos que ya jugaban en línea, precisamente por eso, ya estaban muy acostumbrados a establecer comunidades online y a desarrollarse y a relacionarse a través de lo que en aquella época aún no se llamaba redes sociales, ¿no? Cuando de repente sale la web 2.0, una de las características era que era social, ¿no? Lo que luego se ha venido a llamar la web social. Y empezaron a salir redes sociales, digamos, nuevas. Pero en el mundo del videojuego eso ya lo conocíamos de otra forma, ¿vale? Luego volveremos durante la charla a esa comparativa de la red social. Pero volviendo al metaverso, en el videojuego se ha generado una manera de desarrollarse y de comunicarse en entornos virtuales con una serie de atributos que no suceden en otras partes de Internet y que ahora se ha dado por llamar el metaverso, ¿no? Porque desde fuera del videojuego se está intentando entender cómo se puede aprovechar esa tecnología para otro tipo de cosas. Por ejemplo, y lo llevo un poquito al terreno, ¿no? Nosotros en Fortnite hacemos reuniones de gente que se reúnen para jugar y se reúnen 1000 personas, cientos de miles de personas con avatares en 3D y son capaces de estar compartiendo juego, pero también diversión, información, conocimiento de muchas tipologías en un entorno virtual que es muy eficaz para ese tipo de cosas, ¿no? Pues el mundo real, entre comillas, la industria no de entretenimiento dice, vale, ¿cómo podemos sacar eso de la industria del videojuego y llevarlo a las oficinas, a las universidades, Mundo empresarial. al mundo empresarial en general, a las administraciones de fincas, ¿no? Y ahí es donde surge eso que hemos dado en llamar metaverso y que desde la industria de videojuegos estamos viendo, sinceramente, cómo se come, ¿vale? Porque vemos que hay muchísimo marketing y todavía no está claro cuál es el negocio real, ¿no? Y cuáles van a ser las aplicaciones reales para la gente del día a día en su casa y en sus empresas, ¿no? Y así es como lo vemos desde el videojuego. Bernardo, ¿tú qué visión tienes? Pues a ver, por mi parte, la verdad es que hablar de videojuegos estando Arturo presente es casi una imprudencia por mi parte, pero bueno, lo que yo entiendo es que efectivamente, como te decía antes, es la entrada natural al universo o al metaverso. Yo creo que es una palanca de crecimiento, ¿no? Todo lo que vaya a pasar en el metaverso seguramente va a pasar antes. Como dice Arturo, ese concepto de metaverso no es nuevo de ahora, sino que tanto el gaming como los esports ya llevan trabajando con él. Y ahora hay que ver, como bien dice Arturo, qué valor añadido le vamos a dar a los modelos de negocio tradicionales, como pueda ser en la administración de fincas, utilizando esas herramientas que el gaming de alguna forma ya ha verificado que puede tener un uso, ¿no? Entonces yo creo que es bueno mirar cuál es el estado de la ciencia dentro de lo que es el sector del videojuego y a partir de ahí ver viendo cómo se puede aplicar, ¿no? Y un poco también el sentido de estas charlas puede ser ese, ¿no? Es decir, de qué podemos aprovecharnos del sector del gaming o de la gamificación y aplicarlo en nuestros modelos de negocio que la gente, el usuario final ya nos está reclamando esa gamificación, ¿no? Muchas veces y sobre todo también gracias a la pandemia hemos aprendido a tener esas sesiones virtuales tanto de trabajo como incluso, y yo creo que de eso también hablaremos, esas reuniones virtuales de vecinos y a partir de ahí hay que buscar qué valor añadido le puede aportar ese concepto de metaverso a todo eso. Evidentemente, a día de hoy la tecnología es la que es, pero que muy probablemente con la evolución que tiene la tecnología que está detrás y con todo lo que están apostando multinacionales como pueda ser Meta, Facebook, Amazon, etcétera, pues muy probablemente a medio largo plazo esto será una realidad que ya no solo será parte del gaming, sino que la aplicaremos, como te digo, a modelos de negocio tradicionales como pueda ser la administración de fincas, los abogados, los asesores, los economistas, etcétera. Sí, bueno, un poco lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Claro, el sector del gaming, pues cuál es el perfil, ¿no? Es gente que la tecnología la lleva en vena.
¿De acuerdo? Eso a veces, pues, por ejemplo, el sector de los abogados o el sector PropTech o el mobiliario, administración de fincas, es algo más complicado. No porque igual la generación igual no es tan joven, que seguramente no lo sea, sino también porque, bueno, no lo llevan en la naturaleza, no lo llevan en el ADN. Entonces, pues claro, cuando tiramos para atrás y tenemos que aprender de algo, pues es que es inevitable terminar en el sector del videojuego, que mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué nos va a enseñar esta gente del metaverso? Pues bueno, si no es esta gente, dime quién te lo va a enseñar. Dime quién tiene 5 años de experiencia en, no lo sé, en blockchain o metaverso si no tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Y entrando un poco en lo que Bernardo ha introducido, ¿tiene sentido para vosotros y viéndolo desde fuera que se celebren juntas generales de propietarios y reuniones en el metaverso? A fecha de hoy, imaginaos que tenemos toda la tecnología delante de nosotros y decimos, venga, voy a ser el primer administrador que haga juntas en el metaverso. ¿Os lo imagináis? ¿Con qué frenos se van a encontrar? Yo voy a dejar que Bernie haga la respuesta directa y yo voy a hacer un poco de contexto, ¿vale? Porque me gusta alinearlo así. Volvemos un poquito atrás y nos vamos a una innovación que es el teléfono móvil, ¿no? Y cuando aparece el teléfono móvil también nos acordamos, porque somos lo bastante viejos, que casualmente no nace en el gaming, sino que nace en la gente que tiene dinero para tener teléfono móvil y necesita estar conectado todo el rato. Todos éramos de la opinión, recordad, ¿no? Que muchísima gente de nuestro entorno, a lo mejor nosotros decíamos, yo nunca tengo un teléfono móvil porque no quiero estar conectado y que me puedan hablar en cualquier momento. Yo quiero tener mi intimidad. Acordaos aquello, ¿verdad? Lo curioso es que no solo años después todos hemos tenido teléfono móvil, es imposible no tener teléfono móvil. Lo curioso es que era imposible adivinar que el teléfono móvil se iba a utilizar para cualquier cosa menos para hablar. De hecho, se habla mucho menos por teléfono con el móvil que con los teléfonos antiguos, ¿no? Entonces, eso era muy difícil de anticipar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando viene una innovación tan radical como es el teléfono móvil o las redes sociales o el metaverso, lo que hay que tener claro es que las cosas van a cambiar. Y lo que hay que tener claro es que es muy difícil adivinar cómo, ¿vale? Y voy al siguiente ejemplo, que son las redes sociales. Cuando aparecen las redes sociales, acordaos de MySpace, la primera Facebook, LinkedIn, etcétera, parecía que todos teníamos que tener nuestra red social, ¿no? Yo como empresa tengo que tener mi red social, yo como colegio tengo que tener mi red social, yo como administración de fincas tengo que tener una red social para cada edificio que tenga, para cada comunidad que tenga, y no fue así. Al final, lo social se convirtió en un elemento transversal que desembocó en otro tipo de funcionalidades, como puede ser WhatsApp. Y lo que nadie se podía imaginar es que al final todos, incluidos los administradores de fincas, utilizan el WhatsApp como herramienta de negocio, ¿no? Se comunican con los clientes, se cierran negocios con los clientes por WhatsApp. Vale, ¿a dónde voy? Que con el metaverso lo que hay que entender es el que te diga que el metaverso va a ser así, así y así, ojo con él, ¿no? Es muy difícil saberlo, pero que algo va a cambiar y que va a cambiar muchas cosas, seguro. Entonces, desde el punto de vista hay que estar ahí viendo hasta encontrar cuál va a ser la manera donde realmente haya un caso de uso real, ¿no? Y ahora, Bernie, ¿cómo te imaginas el caso real en la Junta General de Propietarios? Pues, a ver, si te doy una respuesta como Arturo no ha tú, querido contestar a eso, ¿eh? No se ha atrevido. Es que yo pienso que es imposible saberlo hoy por hoy. Vale. A ver, si te doy una respuesta directa como me pedías, yo te diría que a día de hoy no tiene demasiado sentido por un motivo. Porque, Víctor, tú conoces cómo funciona el sector, sabes que muchas veces lo urgente puede dar lo importante, y ya no solo en la administración de fincas, sino abogados, consultores, etcétera. Entonces, es difícil que a día de hoy un administrador que tiene un gran número de comunidades para administrar sea capaz de introducir esa revolución tecnológica de la cual estamos hablando y que eso le aporte valor. Eso no significa que los administradores de fincas, ¿no? Yo creo que es un motivo suficientemente importante para tener esta charla los tres, que lo deban dejar pasar, ¿no? Que deban de alguna forma sacarlo de sus ideas de crecimiento empresarial.
¿Qué recomendaría yo a un administrador de fincas? A lo mejor no proponer ahora una reunión de vecinos en el metaverso. ¿Por qué? Porque seguramente los costes de toda la infraestructura tecnológica serían mucho mayor de lo que vas a aportarle al cliente final, como puedan ser las comunidades. Lo que sí que deben tener en mente los administradores de fincas es lo mismo que tuvieron en mente hace unos años cuando alguien, el cuñado informático o el primo informático, le decía, oye, te tienes que hacer una web. Pues yo creo que estamos en ese mismo proceso. Es decir, los administradores de finca hace 10, 15 años, o incluso algunos que a día de hoy o se la están haciendo o a lo mejor no la tienen. Mi padre, te pongo el ejemplo, es corredor de seguros, lleva 45 años en la profesión y no tiene página web, ¿no? Y yo se lo he dicho muchísimas veces, pero su negocio ha sabido funcionar sin página web. Seguramente sus clientes serán empresas o empresarios o particulares más mayores y a día de hoy no tiene esa necesidad. Eso no significa que los administradores de fincas, como te digo, mañana vayan a celebrar una junta de vecinos en el metaverso, pero sí que tienen que empezar a investigar, ¿no? Y yo creo que les va a venir bien este podcast precisamente para eso. Entonces, terminando de darte una contestación, lo que sí que haría yo como administrador de fincas es valorar qué necesito para entrar en un metaverso, o ya no para entrar en un metaverso, sino para que mis clientes empiecen a ver qué valor añadido les puede aportar. ¿Vale? Seguramente esto no va a servir o no va a ser útil para todas las comunidades, pero yo ahora te pongo el ejemplo de una comunidad de segunda residencia en una localidad de playa en la que muchos vecinos son extranjeros, muchos vecinos no están localizados o es muy difícil o solo se pueden reunir en el mes de agosto, pues a lo mejor sí que tiene sentido celebrar esas juntas online y de eso a celebrarlas con un avatar en el metaverso hay muy poco. ¿Vale? Sabiendo lo que dice Arturo y siendo conocedores de que ni siquiera nosotros somos capaces de saber lo que va a suceder en el ecosistema metaverso dentro de 2 o 3 años. Seguramente dentro de 2 o 3 años el coste de entrar en el metaverso ya no sea tal, tengamos más claros cuáles son los metaversos en los que tiene sentido entrar, o incluso si hayan construido metaversos por verticales y hay un metaverso en el que haya muchas comunidades de vecinos en las que sea fácilmente accesible para los administradores, sea muy fácil a lo mejor contratar una sala virtual en la que reunirse con esa comunidad de vecinos, ¿no? Una comunidad de vecinos en una localidad de playa con 200 vecinos que el 80% son de fuera. Pues bueno, seguramente ahí sí que te diría que va a tener sentido. Pero a día de hoy ya te digo que no me plantearía entrar en el metaverso mañana, pero sí que empezaría a hacer los deberes como hace 10 o 15 años los hicimos cuando nos empezamos a hacer esas primeras webs profesionales. Sí, ahí, ¿O no los bueno, hicimos? coincido contigo que muchas veces vemos una tecnología o vemos algo y ese hype, ¿no? De yo quiero estar a la última, ¿no? Y luego por detrás, nuestro despacho, ya hablo desde el sector, no está preparado ni siquiera para cosas previas y cosas de base, ¿no? Y también que muchas veces la tecnología al final la pide el cliente. Esto es como cuando salió el email, ¿no? Las redes sociales. Si el único que tiene redes sociales es el administrador, o el que tiene email es el administrador y los clientes no tienen, pues ¿de qué sirve, no? Entonces, igual hasta que nuestros clientes no empiecen a entrar en Zara en el metaverso, no compren el Carrefour en el metaverso o vayan a un concierto, pues no se plantearán coger el avatar y colocarlo en una junta de propietarios, ¿no? Entonces, seguramente tenga que pasar un proceso previo para que luego eso te genere la suficiente confianza como para entrar. Y yo en este sentido y de las juntas, un poco también lo que veo, y a ver si opináis lo mismo, que al final le llamamos metaverso y se nos llena la boca, que al final no deja de ser, y ahí está mi ignorancia, y también para que la gente, y entrando un poco en cómo sería eso, no deja de ser una junta virtual de las que ya hacemos por Zoom, pero entre comillas enriquecida, ¿no? Decir, oye, mira, pues es una junta en la que tú vas a poder consultar el acta, el administrador te enseña en tiempo real cómo ha evolucionado la obra, los presupuestos, puedes preguntar a alguien que está al lado. No sé, estoy poniéndome así un poco en plan metaverso, ¿cómo sería, no? Y qué cosas tendría eso que no tendría una junta virtual en Zoom, ¿no? Está claro que incluso traducir en tiempo real lo que está diciendo el administrador, que ahora mismo, por ejemplo, hemos visto las gafas estas de Google que directamente está traduciendo en subtítulos lo que estás viendo, ¿no? Pues igual no te atreves a ir a una junta porque no hablas español, eres extranjero, pero igual
pues ahí sí que te vas a la junta con más confianza porque lo entiendes todo, ¿no? Y ahora me diréis, ya, pero es que eso también lo tienes sin metaverso, que es un poco lo que muchas veces caemos en ese error, ¿no? Y luego, aparte del metaverso, que el tema de las reuniones y tal, el metaverso al final no deja de ser, pues bueno, un entorno, ¿vale? Ahí desde el punto de vista técnico, ¿cuál sería esa, digamos, descripción? Que yo ahora mismo no me atrevería a describir qué es el metaverso. O Vale, ahí sea, si quieres me tiro yo a la piscina. Al final, si entendemos Internet como una tecnología que está solucionando ciertos problemas y la propia Internet evoluciona cuando hay problemas que la versión anterior no puede solucionar, vemos siempre un punto común a todas las eras de Internet. Internet, si algo hace es desintermediar, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso. Internet muy empezó bien. desintermediando ciertos elementos a nivel personal, pero luego lo que está haciendo es desintermediando industrias enteras, ¿no? El gran ejemplo es Amazon, ¿no? Que ha desintermediado, por decirlo de una manera políticamente correcta, a todo el comercio local, ¿no? Entonces, llega un momento que dices, vale, Internet, ¿qué cosas no puede desintermediar o no ha podido hasta ahora? Una es aquello que implique un contacto personal, ¿vale? Eso es muy difícil sustituirlo por Internet. Eso ya hemos visto en pandemia que tecnologías como Zoom no lo sustituyen al 100%, pero se acercan bastante y ya permiten hacer cosas que antes solo podíamos hacer en presencia, ya las hacemos con videoconferencia, ¿no? Y uno de los aspectos del metaverso, que es llevar eso a un entorno 3D más realista y más inmersivo y más donde la interacción es más rica, pues parece que va a llevar eso más allá. Por lo tanto, aquellos modelos de negocio que se apoyan mucho en el contacto personal en el mundo físico, pues muchos de ellos se van a ver afectados por esta tecnología. La otra pata del metaverso, que es la pata que a veces no se entiende tan bien y está por debajo, es la pata que está más relacionada con blockchain, ¿vale? Y ahí hay dos aspectos que la Internet antigua no puede solucionar, que son la trazabilidad de las cosas, ¿vale? Es decir, es muy difícil y eso afecta mucho a la seguridad, ¿no? Es muy difícil demostrar ciertos aspectos relacionados con la autoría, ¿no? O con la legitimidad Identificación. de elementos, ¿vale? Eso lo soluciona el blockchain. Y la otra pata es la propiedad que va asociado a eso también, ¿no? Donde no solo somos usuarios de una web donde consumimos información, sino que además somos propietarios de lo que generamos dentro de esa Internet, ¿no? Entonces, por tanto, pasamos a una Internet de propietarios de lo que hacemos. Eso es la verdadera revolución del metaverso. ¿Eso cómo va a afectar, en este caso, a los administradores de fincas? Bueno, primero, la pata de los encuentros en 3D, que yo siempre sigo pensando que todavía las gafas de realidad virtual son muy aparatosas y le falta aún a la tecnología unos años para que yo pueda desde mi sofá acudir a la junta sin tener que bajar a la escalera, pero eso llegará. y a veces va más rápido de lo que pensamos. Y la otra pata es qué cosas del negocio del administrador de fincas o de una comunidad se van a poder hacer de una manera más fiable y por tanto más práctica utilizando la tecnología blockchain, ¿no? Y ahí, ojo, si nos esperamos como administradores de fincas a que el cliente nos lo pida, porque ya se ha empezado a utilizar este tipo de tecnología en el Zara o donde tú digas, ya llegó tarde. Sí. O sea, yo no digo de implantarlo el primero, porque además a lo mejor el primero se equivoca de implantar lo que no toca. Pero cuando el cliente venga a decirme a mí algo, yo tengo que saber más que el cliente. Sí, Porque si no me saca el competidor. es que hay que ir tomando posiciones, aunque sea ir testeando, Eso porque es es. lo que va a pasar. Va a venir un monstruo americano y va a arrasar, que es lo que nos ha pasado en otras verticales. Y desde el punto de vista legal, de identidad y tal, Bernardo, ¿tú ahí cómo lo ves? ¿Qué valor aporta y qué problemas ves tú ahí también? Pues a El ver, tema de blockchain que lo ha introducido Arturo ahora. sí, es que
abrimos un melón mucho más grande, ¿no?, que el metaverso, que es el mundo blockchain y sobre todo el mundo cripto, que también va a llegar a la administración de fincas, ¿no? Preparando la charla contigo, recordarás que estuvimos hablando de eso, ¿no? ¿Qué pasará cuando algún propietario, alguna comunidad quiera aceptar ya pagos en cripto, o incluso algún proveedor ya pueda o quiera aceptar pagos en cripto, ¿no? Pues bueno, eso es un elemento que también los administradores de fincas tienen que empezar a plantearse. Como decía antes, seguramente no para mañana ni para la semana que viene, pero sí que, igual que os pasó o que les pasó a los administradores de fincas con el WhatsApp, y a día de hoy yo creo que la mayoría de comunicaciones que reciba un administrador, por mucho que le pese, van por WhatsApp y no por correo electrónico, ¿no? Y hay que saber cómo gestionamos eso. Pues con el mundo de las cripto, con el blockchain, con todos esos elementos que de alguna forma giran alrededor del fenómeno del metaverso, pues evidentemente tiene sus implicaciones legales y sus riesgos legales, ¿no? El primero y principal, el que tú mencionas, el de la identidad digital. Al final, el comunero tiene que ser quien conste en el registro de la propiedad como propietario, y eso de alguna forma tenemos que verificar que es así, ¿no? Los administradores de fincas pues tienen lógicamente sus recursos o sus formas de trabajar. Cuando nos veamos todos en el metaverso, cuando nos veamos todos en un entorno que no sea el físico, en el que se pueda verificar quién comparece o no, evidentemente eso tiene un elemento de seguridad jurídica que hay que cumplir, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que vamos a ver. El tema de la protección de datos. Es decir, la protección de datos a día de hoy ya es compleja y complicada la gestión por parte de los administradores de fincas. Imaginaros si le metemos esa capa digital y esa capa de metaverso. Todas las interacciones que hagamos dentro del metaverso, en la que de alguna forma estemos proporcionando nuestros datos personales, pues vamos a tener también que garantizar que toda esa información a nivel personal de esos datos también la vamos a tener que controlar. Voy un paso más. Las comunidades de propietarios, al final, estamos yendo de lo digital a lo terrenal, por decirlo de alguna forma. Hay elementos que indudablemente se toman decisiones que se van a poder tomar en el metaverso, pero que tienen que ser trasladadas a elementos físicos de la comunidad. Pero es que por otra parte también tenemos, y esto es otro melón que podemos abrir, que es el Internet de las cosas, que a medio largo plazo las comunidades de propietarios también van a tener elementos físicos que van a estar conectadas a Internet. Entonces habrá que también ver cómo hacemos esa trazabilidad en la que la gobernanza de la comunidad va a dar una orden para que determinado vecino o determinado proveedor pueda tener acceso al cuarto de contadores o pueda hacer uso del pádel o de la piscina. Todas esas cuestiones al final llevan una capa de contratos inteligentes o smart contracts que también tienen lógicamente sus particularidades jurídicas muy complejas, ¿no? Así que yo creo que es un reto, ¿no?, tanto para los administradores de fincas como para los abogados o para la gente que nos dedicamos al mundo jurídico, ver cómo va a evolucionar todo eso. A día de hoy, al final es una traslación del mundo físico. Es decir, no podemos olvidar que por mucho que estemos trabajando en el metaverso, al final son realidades que son de aplicación con la ley que tenemos. Evidentemente, cada nueva realidad, cada nueva evolución requiere que el legislador trabaje en esas nuevas realidades. Entonces, a día de hoy es difícil saber si va a haber una legislación particular del metaverso, porque al final también tendremos que ver, ¿no? Yo antes hablaba de un extranjero. Un extranjero será propietario aquí, pero a lo mejor se conecta en un servidor. Bueno, todo lo que ha pasado en los últimos años con el comercio digital, pues lo mismo, extrapolado a todas esas cuestiones que, como te digo, pues hay muchísimo que ver y cómo va a evolucionar todo eso. Sí, bueno, se ha abierto el melón de los smart contracts, que será otra revolución. El tema de los gemelos digitales. Al final, pues un poco nos imaginamos esos edificios conectados, ¿vale? Yo un poco el metaverso, si tuviese que hablar sobre algo práctico, algo muy práctico y entendible en el sector, yo comentaría que puede ser que el metaverso lo que haga sea acercar lo digital a lo físico. O sea, me explico, yo tengo un edificio, lo tengo conectado con dispositivos IoT, que es, pues, por ejemplo, que si se funde la luz, tal, avisa al administrador. Claro, ahí hay una conexión entre lo físico y lo virtual. Y eso al final es tanta información que como no tengas un entorno, una interfaz que te facilite el trabajar con todo eso,
es que va a ser tanta información que el administrador se va a volver loco. Y lo de los smart contracts, pues que los smart contracts al final es blockchain, ¿de acuerdo? Es seguramente una de las cosas por las que todos apostamos, ¿no? Volver a conectar pues un pago con que pueda abrir la puerta de la piscina el propietario, o que no esté al corriente de pago y no tenga acceso a esta zona, o que deje de ser propietario y la llave ya no le funcione, o que salte la fuga y avise directamente a la compañía de seguros. Entonces, eso, si alguien lo duda, eso va a llegar. Es un poco lo que comentaba Arturo, ¿no? De decir, bueno, más que preocupados por el metaverso, ¿no? Y ya me pongo en plan ya negocio y tal, deberemos estar preocupados por ese modelo de negocio que puedan tener los administradores de fincas, lo tendrán que adaptar sí o sí, ya no al metaverso, sino a ciertas... El metaverso igual es lo de menos, ¿no? Que en los casos de uso que se nos ocurren ahora mismo, pues dices las juntas y pues los gemelos digitales o el servicio de atención al cliente, ¿vale? Que ahora me gustaría también entrar ahí, que hemos hablado de las reuniones. Pero claro, si no adaptamos eso, y no necesitamos tampoco entender de tecnología, porque para poner en marcha algo en el metaverso, por ejemplo, un servicio de atención al cliente, que para mí es lo más fácil que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Antes de que hacer una reunión. Yo quiero atender a mis clientes en un punto de atención en el metaverso. ¿Qué es lo que tendría que hacer desde el punto de vista técnico, así un poco hablando para el administrador que nos esté escuchando, y si tengo que tener algo en cuenta desde el punto de vista legal? Yo ahí lo que creo es que hay que entender que muy pronto va a llegar algo que lo que va a hacer es exactamente lo que tú has dicho, sustituir la manera que tenemos ahora mismo de hacer las juntas de vecinos, por decirlo así, ¿vale? Juntas de comunidad. Y que va a ser algo que digitalice ese proceso de una manera ya totalmente eficaz, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Metaverso es un nombre que si nos quedamos otras cosas ahí nos estamos equivocando. Vuelvo, estaba la web social, la red social, y realmente era web 2.0. Ahora estamos en la web 3.0. A mí me gusta mucho más el término web 3, que implica la parte más de 3D de metaverso, la parte de blockchain, pero que realmente lo que está haciendo es utilizar esa web social que servía para comunicarnos y llevarlo a un terreno más práctico todavía, ¿vale? Que es en el que estamos ahora, utilizando tecnologías como blockchain. Por tanto, ahora mismo tú podrías hacer una junta de vecinos por WhatsApp en un grupo de WhatsApp, pero no vale. No vale porque, sin ser experto en vuestra profesión, entiendo que tiene que haber alguien certificando que tú eres tú, tú eres tú y tú eres tú, y por tanto puedes hablar y puedes votar. Vale, imaginemos que en lugar de WhatsApp hay un WhatsApp vitaminado con elementos de Web3 que permite hacer eso de una manera que sí que vale y que me permite hacerlo sin bajar al rellano. Eso va a llegar y llegará, y el que no lo tenga se quedará fuera. ¿Vale? ¿Qué implica eso? Habéis dicho una cosa que es fundamental, que es la legalidad. O sea, el único freno a esta desintermediación que tiene la profesión, igual que la tienen otras profesiones, como por ejemplo los notarios, es la legislación. Pero la legislación no es eterna. Es decir, al final la legislación se tiene que adaptar también a la innovación, porque si no, el país no avanza. Y por tanto, va a llegar por ahí. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo dos cosas. Ver qué tipo de innovaciones son comercialmente, si quieres, marketingianamente, me ayudan a diferenciarme de la competencia de una manera sencilla, que tenga un retorno claro en posicionamiento y que no tenga riesgo, y qué tipo de innovaciones son un poco más pesadas y hay que esperar al momento justo para hacerlas. De la primera, una cosa tan sencilla que la habéis comentado antes, que yo permito que me paguen en cripto y además permito o pongo en contacto con proveedores de servicios que cobran en cripto, ¿vale? A lo mejor de todas mis comunidades hay un 2% de vecinos que eso les interesa, pero ya soy innovador y eso me cuesta muy poquito. Ya hay empresas que se dedican a habilitar ese tipo de pagos y cobros en cripto, ¿vale? Es casi marketingiano, negocio directo poquito, pero ya estoy innovando, ¿vale? ¿Qué gana ahí la comunidad? La comunidad es que si hay una comunidad donde hay un porcentaje de vecinos X que está metido dentro de cripto, no solo le apetece a lo mejor pagar con cripto, sino que de repente dice, anda, este administrador está al día, es innovador, si está haciendo esto,
todo lo otro que haga también será innovador. Si está tan puesto en esto, estará informado de todo lo demás. Por tanto, me gusta más este que el que no tiene web por el extremo, ¿no? O sea, desde el punto de vista comercial, yo entiendo que tendrá sus ventajas en el sentido de que puedes hacer esos smart contracts, puedes vincular el pago a ciertas cosas de manera automática y el ahorro de costes, entiendo, ¿no? En las transacciones Sí. que serían inmediatas, ¿no? A golpe Claro, pero de, eso a golpe de botón. siempre y cuando tengas vecinos que realmente quieran pagar en cripto, que hoy por hoy no nos engañemos, es un porcentaje muy pequeño de la población, pero cuanto antes lo tengas implantado, ya estás en el posicionamiento innovador y te cuesta poco. Esa Pongo el otro generación que extremo. viene, ¿tú ves que es una tendencia el que la gente joven, que serán los futuros propietarios, van... Yo estoy convencido, sí. Estoy convencido, Vale, vale. no sé todavía, No no sé tienes con qué ninguna duda. monedas. Yo estoy convencido que va a ser una herramienta de pago muy utilizada, que va a sustituir al 100% a la moneda actual fiduciaria. Pues no tengo ni idea, no soy experto en el tema y lo dudo. Pero que se va a posicionar como una herramienta de pago muy relevante, sin duda alguna. Muy bien. Sin duda alguna. Y ahora, el ejemplo de un tipo de iniciativa que podría tomar el administrador de fincas que desde mi punto de vista es descabellada. Organizar una DAO. Una DAO es el extremo ya del blockchain. Es una organización descentralizada donde todos los miembros de la comunidad somos miembros partícipes de una misma entidad digital autónoma en blockchain. Todos tenemos nuestra firma digital por blockchain y cada decisión que se toma en la junta, en la comunidad, se toma dentro de la DAO. Eso tiene dos problemas. Uno, que un porcentaje muy alto de los vecinos ni lo va a entender, ni es suficientemente tecnológico y no lo va a utilizar. Y ahí o todos están dentro o no vale. Aunque uno no quiera estar, ya no vale, ¿no? ¿Qué es Y una DAO? Explícanos. La DAO una es... DAO es una organización autónoma descentralizada y es una de las formas en las que nuevas empresas de blockchain pueden generar una entidad similar a una SL, por ejemplo, o una comunidad de propietarios o una comunidad de bienes, sin necesidad de pasar por el notario, porque la manera de trazar a nivel tecnológico la identidad real de cada uno de los partícipes es suficiente prueba de concepto como para poder tomar ciertas decisiones relacionadas con actividades económicas. Muy bien. Eso es demasiado sofisticado para el tiempo en el que vivimos porque luego la legislación va muy por detrás, ¿vale? Yo no sé cuántos administradores de fincas utilizan Signaturit, por ejemplo. Bueno, sí que lo pueden utilizar una mayoría. Es algo muy útil. Es como diría yo, un caso de uso muy utilizado. Por ejemplo, los notarios muchos se escudan en que eso no está reconocido por tal y cual y se resisten a aceptarlo. Claro, la pregunta es, ¿una DAO al final sustituye al perfil del administrador de fincas porque todo lo hace, digamos, un robot? Ahí también hay un punto que hay que entender, ¿eh? Hasta qué punto estas tecnologías potencian, ayudan o desintermedian. En referencia a esto, Bernardo, o sea, está claro que va a haber algo que va a afectar a la profesión. Yo quiero pensar, y esa es mi percepción, de que serán distintos procesos, ¿vale? Distintos casos de uso. Pues el tema de que el administrador tenga que autorizar pagos, pues, por ejemplo, la comunidad pues los puede autorizar ella misma, ¿no? Siempre que se cumplan ciertas reglas, debajo de ciertos límites. Donde en esos casos de uso y también desde el punto de vista legal, ¿qué pegas ves tú que le encuentras, por ejemplo, a todo esto que nos ha estado comentando Arturo, o a casos de uso que el administrador pueda poner en marcha mañana, como pueda ser el tema de firmas digitales, el tema de identidad, el tema de smart contracts? ¿Está la ley preparada para eso? Yo creo que la ley no está preparada, pero la sociedad tampoco está preparada, ¿no? Yo entiendo el concepto que te explicaba Arturo, el de gobernanza a través de una organización descentralizada, que puede tener sentido en una comunidad de propietarios, porque al final lo que buscamos es que sea lo más democráticamente posible tomar las decisiones que se adopten por parte de la comunidad. Con esto es relativamente mucho más sencillo que lo que pasa habitualmente, que es que bajan muy pocos vecinos y muchas veces las decisiones importantes se toman prácticamente con los 4 o 5 vecinos que bajan. Con esto solucionaríamos ese problema, las decisiones serían muchísimo más colegiadas en el sentido de mayor participación, por tanto te aporta esa capa
de confianza en lo que se ha votado, es lo que quiere la mayoría de la comunidad, pero luego hay una segunda parte, ¿no? Que ya no es solo un problema jurídico, sino es un problema de ejecución. ¿Quién ejecuta esas decisiones? Y ahí yo creo que los administradores de fincas tienen muchísimo que decir. Al final, una comunidad de propietarios, y yo estoy convencido que muchos de los problemas que tienen los administradores es eso, es decir, se toman las decisiones, pero no hay ningún vecino que quiera encabezarlas, ¿no? Al final, para eso, y para muchas otras cosas, pero fundamentalmente para eso está el administrador de fincas. Es decir, yo tomo una decisión mancomunada por parte de todos los propietarios, pero luego alguien tiene que hablar con el proveedor, alguien tiene que buscar un arquitecto que nos haga un informe, una constructora que nos haga una rehabilitación, un fontanero que arregle una fuga. Esas cuestiones las va a tener que seguir realizando un administrador de fincas. Lo que pasa es que le vamos a poder aportar, gracias a Web3 y gracias a la tecnología blockchain, una capa de confianza que a día de hoy es, no te diría más difícil de conseguir, sino de documentar, ¿no? Gracias a la tecnología blockchain y a esa trazabilidad que nos ofrece esa tecnología, vamos a poder tener mucho más claro todas las decisiones que históricamente se han tomado en esa comunidad, y eso yo creo que aporta un valor. ¿Me aporta valor a mí como propietario nuevo de esa comunidad? Oye, quiero que me expliques todas las rehabilitaciones que ha habido en los últimos años, porque me interesa saber lo que se ha hecho en este edificio, o si a corto o medio plazo voy a tener que hacer una disposición económica en forma de derramas. Bueno, pues si tú me explicas, si yo confío en esa trazabilidad que nos aporta la blockchain, pues es mucho más sencillo. Todas las decisiones que se toman, que habitualmente los administradores también tienen una batalla, ¿no? De, oye, ¿esto quién lo ha decidido? ¿No? Es que hay una junta, sobre todo en las grandes comunidades, ¿no? Hay una comisión de obras, de lo que, oye, no. Aquí tenemos una organización que está perfectamente trazado, tú has tenido ocasión de votar y esto es lo que ha decidido. Todo eso sí que va a aportar una capa de confianza que va a hacer mucho más fácil el trabajo de los administradores. Y dando contestación a tu pregunta, la ley a día de hoy no está preparada. Pero es lo que decía Arturo, es decir, toda la innovación tecnológica al final tiene ese proceso, ¿no? Y con el gaming, con los esports, pues lo estamos viviendo. Es decir, a día de hoy es difícil conseguir una legislación que reconozca la identidad total de ese fenómeno. Pues con la blockchain o con la tecnología Web3 está pasando lo mismo, ¿no? Vamos a tener que estar unos años en ese desierto legislativo, pero poco a poco sí que es verdad que nos vamos a ir dando cuenta, y el legislador será seguramente el último en darse cuenta, pero al final se dará cuenta que las nuevas realidades sociales y económicas requieren nuevas leyes y nuevas normativas, que son las que al final vamos a tener que aplicar en nuestro día a día. Hay un apunte, permíteme, Víctor, sobre la velocidad a la que la legislación o la ley va al ritmo de innovación. En el gaming ocurre que va muy por delante porque el entretenimiento está muy poco regulado. Siempre y cuando cumplas unas reglas básicas, ¿no?, relacionadas con la edad, no hay ninguna entidad reguladora que diga cómo podemos hacer o dejar de hacer competiciones de videojuegos, ¿no? Luego hay otro tipo de ámbitos de actividad, como por ejemplo el comercio, que también está relativamente poco regulado. Por eso Amazon ha irrumpido tan rápido ahí, ¿no? Luego te vas al otro extremo, donde la educación, por ejemplo, está muy pegado a los gobiernos de turno y a la regulación, y por tanto la educación, sobre todo la pública, suele ser más lenta a la hora de incorporar innovaciones tecnológicas y va siempre por detrás. Yo creo que el mundo del administrador de fincas está un poco en medio camino, ¿no? Y eso lo sabrás tú mejor, Víctor, que nosotros dos. Que va un poquito más lento y eso te permite un poquito más de tiempo antes de quedarte atrás, pero al final entiendo que no es como los notarios, por ejemplo, que están mucho más protegidos, ¿no? O la justicia. Aquí entiendo que al final la iniciativa privada puede correr y o estás al día o te quitas del camino, ¿no? Yo sí, a ver, soy un firme defensor de los administradores, como no podía ser de otra manera. Creo que son unos supervivientes y hay otros sectores mucho más protegidos, otros oficios, y los administradores pues siempre están haciendo un poco de todo, pero no están tan protegidos, ¿no? No es una figura que se proteja como a los arquitectos, a los abogados, a los notarios, a los registradores de la propiedad, ¿no? Entonces, a los médicos, y podía hablar de unas cuantas más, ¿no? Entonces, siempre se tienen que ir adaptando a aportar valor. O aportamos valor o estamos perdidos, que al final yo creo que es lo que debería de ser, ¿no? Yo
sí que mi visión es de un administrador más social, y muchos de los casos de uso que hemos estado hablando, que me han parecido muy interesantes y he tomado nota, es que al final lo que hacemos es ayudar al administrador de fincas a hacer mejor su trabajo. O sea, cada vez que veo una tecnología, estamos todos como que perdemos, empiezan la gente a meternos miedo, la profesión se acaba, se va a transformar. No, pues claro que se va a transformar, como se está transformando tu casa, tus hijos y la sociedad, ¿no? Pero yo, por lo que veo, al final, una de las cosas que echan los propietarios es ese contacto social, ¿no? En el que los administradores ahora están perdidos en automatizaciones, en automatizar sus procesos, en tomar decisiones, que a mí eso me ha parecido un poco la clave de todo, ¿no? O sea, uno de los problemas de los administradores es tener que estar tomando decisiones todos los días sobre cualquier cosa. ¿Qué presupuesto es mejor? Si mando a un fontero o mando a un albañil, si mando a los dos, si llamo al propietario o no le llamo, si apruebo este presupuesto, si hago una junta, si no la hago, si llamo al presidente, si le reclamo la deuda o no se la reclamo. O sea, todo el día estás tomando decisiones más que ejecutando. Entonces, estaría muy bien que alguien tomara esas decisiones. O sea, el administrador, ¿por qué se tiene que equivocar? Directamente, las decisiones se van tomando en base a algo que estará configurado y que diga, oda, si un señor le debe 1.000 euros, la carta, la comunicación se le envía directamente. O sea, es que no pasa ni por el administrador. O sea, no dependo de que el administrador se acuerde ese día de enviar una carta. Yo no dependo de que el administrador, si el presupuesto por debajo de 1.000 euros, está autorizado a que llame directamente al proveedor, ¿no? Es más, es que el proveedor se le enviará. Y tiene que ser este en concreto. No puede ser el que el administrador quiera, que luego pueda haber algún problema, ¿no? O el que el presidente quiera, porque muchas veces las decisiones no son ya las que toma el administrador, las que toma el presidente. Recordemos que el administrador no tiene por qué tomar ninguna decisión, ¿no? Pero el presidente no se dedica a esto. Y el presidente se equivoca muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces, si todo eso se pudiese meter en un smart contract en el blockchain, y tú cuando digas, tengo la comunidad configurada, pues ya está, todas las decisiones, y a la Junta ya decido qué hay que hacer en cada uno de los casos. Directamente el administrador se puede dedicar a estar más con los vecinos, saber sus problemas, ayudar a la comunidad a mejorar la comunidad. ¿Qué ponemos? ¿Placas solares o no ponemos? ¿No? Todo ese tipo de decisiones que a veces nos perdemos. Sí que es cierto que la web 3.0 yo creo que es un término mucho más acertado, ¿de acuerdo? Creo que el metaverso lo han puesto de moda, y que la web 3.0 es un concepto muchísimo más amplio, ¿no? Con un sentido y con un propósito. Y el metaverso, pues al final lo vemos como algo como muy comercial, ¿no? ¿Por qué se ha ido por ahí la industria? ¿Por qué todo el mundo habla del metaverso? Ha dejado, entre comillas, hablar de blockchain. Yo sé que no ha dejado hablar porque estoy muy metido en el tema, ¿no? Pero a una amistad le dices lo que es el metaverso y el blockchain, y yo te digo que el metaverso sabe perfectamente lo que él cree que es, y el blockchain, muchas dudas. ¿Ha pasado algo en algún otro sector, Bernardo, que tú, en el sector legal tech o en el PropTech y tal, eh, has vivido un cambio como estos? Yo creo que no sé si vas por ahí, pero este humo del metaverso que estamos viviendo en los últimos meses, yo creo, y si no corrígeme Arturo, es transversal a todas las industrias. Es decir, los arquitectos, yo por ejemplo el viernes tengo una conferencia de arquitectos ya pensando en construir, ¿no? En proyectar en el metaverso. Pues son arquitectos, cuando la realidad será, entiendo yo, que tendrá que ser un diseñador web o un diseñador gráfico el que lo tenga que hacer, pero bueno, ya se han metido ahí. El mundo del legal tech lo mismo, es decir, ya hay despachos de abogados que lo que venden es que tengo despacho en el metaverso. Bueno, pues tendrá lógica cuando la gente vea el estar dentro del metaverso como algo normal. A día de hoy yo creo que es puro marketing. Al final, lo que estamos viviendo es que blockchain es un concepto mucho más complejo. Sí que es verdad que requiere un esfuerzo mental, ¿no? El decir, oye, yo tengo que entender cuál es la tecnología que hay detrás de blockchain. El metaverso es muy fácil, ¿no? Conectas la Play y ves el Fortnite,
pues eso al final es el metaverso. Eso es una definición sencilla para que nos sirva ese concepto de marketing. Es decir, tú tienes una empresa, tu empresa ya tiene la web, lo próximo que tiene que hacer es estar en el metaverso, cuando realmente a día de hoy el 99% de empresas no tiene sentido que tengan su sede en el metaverso, ¿no? O que tengan, que figuren dentro de un metaverso. Además hay varios metaversos, ¿no? ¿En cuál nos metemos? Nos metemos en todo. Al final yo creo que sí que hay una campaña de marketing por parte de esos esas Empresas figuras, ¿no? interesadas, ¿no? Esas personas, tanto empresas como personas interesadas, ¿no? Que enseguida se han cambiado el LinkedIn y se han puesto experto en el metaverso, y lo que están es incitando a que la gente empiece a meterse en el metaverso. A día de hoy no tiene ningún sentido, y un poco lo que hablábamos al principio de la charla, un administrador de fincas estar en el metaverso, pues seguramente le va a costar más ese proyecto que cambiarse la oficina física, ¿no? Y a lo mejor le interesa más que la gente venga a ver la oficina y que vaya allí a recoger la documentación. Pues bueno, ese es el sentido que yo creo que a día de hoy tiene el concepto de metaverso para esas empresas. Están vendiendo servicios de marketing y consultoría. No sé, Arturo, ¿qué piensas en ese sentido? Ahí yo pienso muy parecido, pero al mismo tiempo recuerdo perfectamente cuando empezó la web 2.0 que se decía, ¿no? Y empezábamos a decir algunos que nos dedicábamos a eso porque teníamos agencias de marketing, que todas las empresas iban a tener su red social. Y el mercado no se lo creía. Lo recuerdo perfectamente, el mercado no se creía. Las empresas decían, ¿para qué voy a tener yo ya no LinkedIn, sino Twitter o Facebook? Era imposible, no se entendía en absoluto eso, ¿no? Y luego pasamos por una fase donde de repente había un montón de cursos de formación de community managers, de marketing online, y en muy poco tiempo, relativamente, eso ya es una realidad que asumimos de manera natural. Todas las empresas estamos en las redes sociales, todas las empresas tenemos community manager y todos nos dedicamos al marketing online digital. Pero acordaos cuando eso era impensable y además nos parecía una paja mental. Entonces, pienso también que ahora que los tres estamos aquí diciendo, hombre, no le veo mucho sentido a que todos tengamos que tirarnos al metaverso, ¿no? Pues a lo mejor nos llevamos un susto dentro de 3 años y estamos todos en algún mundo de 3D. O sea, yo, como las he visto tantas veces ya, soy un poco prudente a la hora de decir no, ¿vale? O sea, yo me imagino, a mí me gustan mucho los analógicos, ¿no? Parece que la web 2.0 es una piscina, nos tenemos que salir de esta piscina y tirarnos a otra piscina que es la web 3.0, ¿no? Que es el metaverso. Yo pienso que no, yo pienso que es más que estamos en el mar y vamos avanzando y sin darnos cuenta empiezan a haber muchos cambios hasta que donde estamos es muy diferente a donde estábamos antes. O sea que va a ser progresivo, pero los cambios van a ser mucho más radicales de lo que nos pensamos. Es que yo haría un apunte, Arturo, no sé cómo lo ves tú. Cuando todas esas empresas que empezaron a entrar en redes sociales ya lo veían como algo natural, y efectivamente yo creo que cualquier profesional o cualquier empresa ya tiene que tener presencia en distintas redes sociales, era porque ya había una capa importante de consumidores de esas empresas que ya estaban interactuando en esas redes sociales a nivel personal. Yo creo que con el metaverso debería pasar algo igual, es decir, que los consumidores finales de esas empresas veamos el metaverso como un sitio donde interrelacionarnos con otras personas, y ahí es cuando empiecen a construir las empresas esos servicios o ese marketing a través de esa presencia en el metaverso. Pero a día de hoy, tú tendrás los datos mejor que yo, presencia de entradas, por ejemplo, en Decentraland, son pocas para que una empresa, claro, sobre todo una pequeña pyme valenciana o española, apueste por entrar en Decentraland con los costes que eso supone. Claro, lo que ocurre es que lo que suele salir al principio funciona para un segmento de la población, pero luego no se convierte en el máximo. Acordaos de MySpace. MySpace fue muy popular en cierto segmento de la población, o la propia Twenty, pero luego la que ganó la partida fue Facebook, ¿no? LinkedIn, por ejemplo, acertó desde el principio, aunque tenía competidores también. Hay una cosa que se llama el tipping point, ¿no? Que se entiende muy bien con el fax. El fax, cuando arrancó, nadie lo utilizaba. ¿Para qué me voy a comprar yo un fax que me valía una pasta si solo le podía mandar fax a 3? Claro, hay un momento en que empieza a haber suficiente mercado como para que ya tenga sentido, y llega un momento que si tú no tienes fax estás muerto. Pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? En redes sociales al principio se entraba y no servía para nada, sinceramente, al principio, porque no te veía nadie, y llega un momento en que ya tiene sentido. Con el metaverso pasará seguramente lo mismo. Es muy posible que al final tengamos que estar, porque si no estamos, nos quedamos fuera. Tan fácil como eso.
Y un poco aterrizándolo, el proceso para que... vuelvo otra vez, yo ahí con mi libro. Soy administrador, quiero montar un punto de atención al cliente en el metaverso. Voy ahí y me pongo en contacto con un consultor, con alguien que se dedica a esto. ¿Cuál sería exactamente el proceso? Me doy de alta en un espacio como Roblox de Central Land, me abro un avatar, eso es relativamente sencillo, ¿no? ¿O me he metido yo en un circo imaginario? Muy sencillo y gratis. Muy sencillo y gratis. Vale, ya Decentraland estoy no, Roblox sí. en Roblox. Vale. Y ya tengo ahí mi avatar y tal. Muy bien. Y ahora digo, bueno, pues ahora tendré que tener yo aquí una tienda, ¿no? Un espacio físico. Tengo que comprárselo a una empresa que se dedica a montar y diseñar espacios físicos y tendré que pagar, ¿no? Obviamente, como todo en esta vida. ¿Qué coste puede tener tu stand en el metaverso? No voy a hablar de lo que tiene Nike A en el ver, metaverso. poner un espacio mínimo en Decentraland para empezar a funcionar, por menos de, yo te diría hoy por hoy, 30.000 euros, no haces nada, ni entras. Vale, o sea, Y esto la última vez que lo miré, ahora ya no sé ni dónde estará. Y es verdad que es lo que dice Bernie, que Decentraland, el tráfico que tiene es muy bajo. Hay compañías españolas, por ejemplo, que tienen su propio metaverso y están vendiendo parcelas donde tú puedes montarte tu oficina de tu administrador de tu empresa de administración de fincas. Y ahí yo he visto algunas que la compra mínima son 5.000 euros. Esto es, lo he dicho muy bien antes, Bernie, es como hacerte una web, solo que en lugar de ser una web a la que accedes por un navegador, es una web tridimensional a la que accedes a través de otra web, que es donde te metes en ese mundo, ¿no? El problema que yo te digo es, vale, ¿qué porcentaje de tus clientes va a hacer ese proceso de darse de alta en ese mundo virtual, generarse su avatar y llegar a tu mundo? bueno, no hace falta comprarse las gafas, pero bueno, la experiencia también pierde mucho sentido si no te compras las gafas, entiendo, ¿no? Pues muy pocos. A ver, siempre hay unos early adopters, ¿no? En todo, como en este mundo, pero yo creo que el gap entre los early adopters y un 15% de la población, yo creo que lo va a marcar, esa es mi sensación, más la generación que la masa. O sea, los propietarios que son propietarios hoy de las viviendas en España, que pueden tener una media de 45 años, por decir una cifra, esa gente va a terminar en el metaverso, sí terminará, pero le va a costar bastante hasta que todo esto funcione, ¿no? Entonces, puede ser que el tema de las generaciones sea más el que marque todo esto, ¿no? La gente de 15 años hoy en día que está acostumbrada a trabajar, a jugar en videojuegos, pues verá súper natural ponerse las gafas y entrar en el despacho del administrador a ver las cuentas de la comunidad, ¿no? Se sentirá más cómodo que acceder a una página web, que yo eso sí que lo veo, que seguramente el metaverso se cargue las páginas web, porque claro. A nosotros nos pasó una cosa, volviendo un poco al principio de la conversación, que nos dedicamos a cómo hacer competiciones de videojuegos para miles de personas en todo el mundo. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay un segmento de población entre 12 o 15 y 17 o 18 años que si tú le pones una información que le importa mucho y le interesa mucho, pero se la pones en formato texto en una web, no la van a leer. No la leen. O sea, ya ese código y ese formato a ellos no les funciona. Les funciona que se lo cuente un influencer o que le hagas un vídeo cortito, o que se lo cuentes de voz o que le hagas una infografía, un esquema. Pero si le pones un texto de 2 párrafos para leer, no se lo lee. Entonces, ese tipo de consumidor o cliente va a ser más afín a que te cuente mi producto en un metaverso. Es una duda, es probable. ¿Por qué no probarlo? Siempre y cuando los experimentos tengan un retorno adecuado, pues yo creo que siempre es útil innovar, ¿no? Pues yo, si no tenéis así algo en concreto que añadir, Bernardo, si no, Arturo, si no tenéis nada así, la verdad es que yo creo que hemos tocado un poco todos los palos, objetivo cumplido. La idea era ver un poco
cómo puede influir el metaverso, blockchain y toda esta nueva corriente en el sector. Seguramente sea muy similar a otras, pero bueno, la verdad es que a mí sí que me he hecho aquí unas cuantas anotaciones. Igual dentro de unos años nos volvemos a juntar y vemos qué hay de verdad en todo esto que predecimos. Pero bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo veis vosotros? Mi comentario es que yo creo que la aplicación real que genere negocio para los administradores de fincas en el metaverso vendrá de algún administrador de fincas que conozca muy bien las necesidades de su negocio y que gracias a charlas como esta y a través tuyo se pongan a empaparse de lo que hay y hagan la conexión, ¿sabes? Y eso es muy difícil que alguien como yo, que no estamos pegados al negocio día a día, tengamos la idea feliz, ¿no? O sea, yo creo que la función de esto es animar a los profesionales de tu sector a que no se tiren a cualquier piscina, pero que estén con los ojos muy abiertos e intentando pensar, bueno, y esto sí, esto no y tal, y estar muy encima de las innovaciones, porque tú lo has dicho, esto no es tal, esto es que la sociedad está avanzando a una velocidad brutal y o avanzas con ella o te quedas atrás. Sí, yo creo que son muchos palos los que tocar y al final siempre hay alguien valiente que tira del carro, ¿sabes? Y es el que se pega la torta más grande, pero bueno, luego van todos detrás. Y al final una cosa muy importante, esto es un tema global. O sea, en España no hacemos nada, pues no pasa nada. Tranquilo, que lo harán desde Francia. O sea, no os quepa la menor duda. Francia, Alemania o Estados Unidos. Eso seguro que vendrá. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Bernardo y Arturo, la verdad es que ha sido un placer y bueno, pues estáis invitados a un próximo café o talk o como queramos llamarlo. Bueno, pues el próximo café con Fincus intentaremos traeros una charla tan interesante como la de hoy. Venga, gracias a los dos. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego.